hiperplasia prostática, vamos a tener los problemas de retención urinaria como uno de los síntomas. Dijimos que pesa entre 15 y 25 gramos, un promedio de 20 gramos. Dice que tiene el tamaño de una nuez y rodea la uretra y se llama uretra prostática. Aquí estamos viendo lo que yo les decía, puede ser hiperplasia nodular de la próstata o hiperplasia benigna de la próstata, HBP, hiperplasia benigna de la próstata. Entonces, miren en rojo el gran tamaño y eso comprime la uretra. Por eso es que vamos a tener entonces, cuando hay ese aumento del tamaño, disminuye el flujo urinario, los síntomas iniciales, la vejiga no evacúa toda la orina y entonces también, como lo vimos, ya va a ser propensa a infecciones de las vías urinarias. Siempre que la orina no se evacúe, en el hombre por la próstata, en la mujer habitualmente durante el embarazo, por algunos cálculos, algo que impida que la evacuación de la orina sea completa y quede algún residuo, eso predispone a las infecciones urinarias. Entonces, si aquí está, no se evacúa, hay una hiperplasia prostática que obstruye la uretra prostática, entonces intentamos eso. Otra cosa, esta parte de aquí, esta relación anatómica es el recto. Por eso es que a través de un tacto rectal se puede palpar una próstata que está aumentada de tamaño. Y al urólogo pues le va a servir ese tacto porque de acuerdo a la consistencia, si la próstata cuando la palpa tiene su consistencia cauchosa normal, no es signo de alarma, pero si palpa la próstata y siente un nódulo duro, firme, vamos a ver más adelante que puede ser una neoplasia o puede ser una prostatitis. Las prostatitis también aumentan la consistencia de la próstata. Muy bien. Si tienen alguna pregunta sobre la hiperplasia de la próstata, porque vamos a continuar con los tumores malignos de la próstata. ¿No tienen pregunta? Bueno. Entonces, la próstata es una glándula masculina. Y es, como ya vimos, igual que sucede en la hiperplasia, una neoplasia hormonodependiente. Cuando definíamos la hiperplasia, decíamos que entre la patogénesis estaba la estimulación androgénica. Igual sucede con el carcinoma, con el tumor maligno. Por eso decimos que es una neoplasia hormonodependiente y que aumenta uno de los factores de riesgo, bueno, primero ser hombre porque solo le da a los hombres el cáncer de próstata y segundo, la edad. A mayor edad, mayor posibilidad de que se desarrolle un cáncer de próstata. Y es la segunda causa de muerte en el hombre por causa de tumores malignos. El primero, ustedes saben que es el cáncer de pulmón. El segundo, el cáncer de próstata para hombres a nivel mundial como causa de muerte. Más del 95% de los cánceres prostáticos son adenocarcinomas porque se origina, es una glándula, y a pesar de que se puede originar del epitelio que reviste los acinos, que es la parte secretora, o los conductos, en la próstata, el adenocarcinoma se origina más frecuentemente del acino. Entonces son adenocarcinomas acinares y crecen como produciendo pequeños acinos. Los ductales son menos frecuentes, entonces crecen tratando de producir conductos. Acuérdense que el conducto no tiene función secretora, conduce. Y la parte acinar es la parte secretora. Entonces, en la próstata, la mayoría de los adenocarcinomas son de tipo acinar. Sin embargo, en relación con el clasificamiento biológico es lo mismo, pero son más frecuentemente acinales. Fíjense, cuando veamos la patología de la mama va a ser al revés. En la patología de la mama el cáncer de mama es más, que también es una glándula, es más ductal que acinar. Y aquí es más acinar que ductal.
Ahora luego vamos a ver una diapositiva para que entendamos un poco la sintomatología. Se presenta mayormente en la zona periférica de la glándula. La próstata es una glándula compuesta, ya se los he dicho. Entonces hay tres tipos o tres disposiciones de glándulas. Las glándulas que están en la periferia, que son las que habitualmente dan origen al carcinoma de próstata, y las que están debajo de la mucosa uretral, que es la que reviste la uretra prostática, la glándula submucosa. Allí se originan más la hiperplasia. Por eso es que la hiperplasia puede producir o produce tempranamente problemas de retención urinaria. En cambio, la próstata, el cáncer de próstata no, porque se origina en la periferia, entonces requiere un poquito de más de tiempo hasta que crezca y pueda producir la obstrucción urinaria. Entonces se presenta mayormente en las glándulas que están en la periferia. No es frecuente un cáncer de próstata en menores de 50 años. Un momentico. Dime. Sí. Sí. Bueno, sí. Pues sí, en menos de 50 años, en menores de 50 años no es frecuente. Y cuando se presentan son pues un poco más agresivos. Ya lo hemos dicho que cuando los cánceres afectan a personas más jóvenes de lo habitual, habitualmente son más agresivos. Y pues por supuesto que menos antes de los 45 años. Y comienza a incrementar su frecuencia después de la quinta década de la vida. Bueno, muy bien. Entonces, Mariano viene ahora con unos mangos. Ya viene. Bueno, vamos, ya que estamos hablando de la edad como factor de riesgo, fíjense, de cada 100 pacientes con cáncer, el 80% son mayores de 65 años. O sea, el 80% de pacientes que tienen cáncer son mayores de 65 años. Por eso decíamos que antes de los 50 era infrecuente y que a partir de los 50 aumenta la frecuencia, y de tal manera que de 100 pacientes que diagnostiquemos con cáncer, 80 están por encima de los 65 años. Esto es distinto a lo que está más abajo. Lo que quiere decir aquí es que de 100 pacientes con 90 años, el 70% tiene cáncer. Es más, se dice que si los varones vivieran más de 100 años, todos terminarían con cáncer de próstata, porque va aumentando el riesgo con la edad. Entonces, de los pacientes mayores de 90 años, el 70% tiene cáncer de próstata. Y esto es otra relación, que del 80% de los pacientes que tienen cáncer, de los pacientes que tienen cáncer, el 80% son mayores de 65 años. Es más frecuente en personas afroamericanos. Importante, la dieta en grasa, la obesidad y la diabetes están en relación con mayor riesgo. Pacientes obesos con dieta rica en grasas. Por supuesto, siempre vamos a tener en los cánceres la historia familiar, que son esos cánceres familiares que no le conocemos el mecanismo, pero que sabemos que hay varios miembros que padecen el mismo tumor. Entonces decimos, eso es historia familiar. Y en algunos casos se han identificado algunos trastornos genéticos. Distinto a lo que vimos con la hiperplasia, que dijimos que la hiperplasia producía obstrucción al flujo urinario, y que habitualmente es un síntoma, uno de los primeros síntomas que aparece. Por supuesto que va a depender del tamaño de la próstata. Puede ser desde un pequeño esfuerzo que hay que hacer para orinar hasta definitivamente una obstrucción total al flujo. En cambio, en el cáncer de próstata no. Por eso vamos a ver los métodos para un diagnóstico temprano antes de que produzca síntomas, porque cuando ya me produce síntomas, ya la enfermedad está avanzada. Y vamos a ver por qué.
tiene que ver con el origen del tumor. En la hiperplasia dijimos que eran las glándulas que son submucosas y que cuando crecen rápidamente obstruyen la uretra. En cambio, en el cáncer dijimos que se origina de las glándulas periféricas, donde está periféricas. O sea que para que pueda haber síntomas de obstrucción ha tenido que crecer, ha tenido que pasar tiempo. Por eso, inicialmente se considera una enfermedad silenciosa y algunos autores hablan que pueden hasta pasar hasta 10 años sin síntomas. Y por eso hay unos métodos que los vamos a ver más adelante de diagnóstico temprano, como es los niveles de PSA, vamos a ver qué es el PSA1, el antígeno prostático específico. Paciente solo por la edad. Si ya sabemos que la mayoría de los pacientes están por encima de los 50 años, lo ideal es que los hombres, a los que lleguen a los 50 años, se vayan haciendo periódicamente su control de PSA, porque puede estar asintomático, pero si se le eleva el PSA, ya eso es un signo de alarma, porque no va a dar síntomas tempranamente. Y cuando aparecen los síntomas, entonces hematuria, polaquiuria, alteración del flujo urinario. Fíjense que no hablamos de obstrucción total como sí lo produce la hiperplasia. Y los síntomas obstructivos depende de la extensión del tumor, del tamaño tumoral. Muy bien. Entonces, para el día, vamos primero a ver esto antes de ver el diagnóstico. Fíjense, esta es la vejiga, esta es la uretra prostática que está rodeada por la próstata. Este es un corte tan transversal de la próstata. Entonces, fíjense, esta es la uretra. Discúlpenme un momentico. Hola. Estoy en una conferencia, por favor. De parte de quien, si quiere me llaman el punto. Bueno, entonces, la próstata en un corte transversal, esta es la uretra. ¿Sí? Y eso es una glándula compuesta, ramificada, con una cápsula de tejido conectivo. Entonces, aquí están las glándulas de la periferia. Dijimos que los cánceres se originan de la glándula de la periferia, O sea que necesita crecer mucho para alcanzar la uretra y producir obstrucción. Crecer desde aquí hasta acá para producir obstrucción. En cambio, la hiperplasia dijimos que se originaba de este grupo de glándulas de aquí, submucosas. Entonces, así rápidamente van a comprimir la uretra, están aquí y rápidamente van a comprimir la uretra y a producir obstrucción por compresión de la uretra por la hiperplasia. La hiperplasia no es cáncer, es un crecimiento que puede comprimir la uretra. Entonces, para que entiendan por qué dijimos que el cáncer de próstata puede ser, es silencioso inicialmente, que cuando va a producir síntomas depende entonces del tamaño. Entonces, seguimos acá. Por tal motivo, hay maneras de diagnosticarlo temprano. O sea, no esperar que avance cuando ya no se le puede ofrecer gran cosa al paciente y que ya produzca síntomas. Ningún procedimiento reemplaza al otro, ni es absoluto.
biopsia es lo que me va finalmente a confirmar el diagnóstico, independientemente de si tiene nódulo, de cómo tiene el PSA, es la biopsia prostática la que me va a hacer el diagnóstico. Habitualmente se utiliza un rango de 4 nanogramos por mililitro, o sea, si el PSA normal está en ese paciente por encima de 4 nanogramos, está indicada una biopsia de próstata. Sin embargo, hay veces que dependiendo de la edad, los pacientes alrededor de los 50 años, un poquito menos de 4 ya de pronto lo ven como una alarma y toman la biopsia. Ya esto lo habíamos dicho. Bueno, aquí hay varias figuras que vamos a ir viendo. En este primero que estamos viendo la vejiga, la uretra y la próstata normal, y aquí vemos cómo el cáncer, el tumor se origina de la glándula periférica. Lo que yo les decía, para que produzca obstrucción ha tenido que pasar mucho tiempo y que haber crecido hasta acá. Aquí estamos viendo lo mismo, la vejiga, la uretra prostática y la próstata. Esto es lo normal y aquí el tumor. Aquí estamos viendo entonces a través del recto una sonda de la ecografía a través del recto para poder ver a través de la ecografía algún nódulo sospechoso y de ahí mismo se toma la muestra. Entonces, una biopsia transrectal dirigida ecográficamente. Y aquí estamos viendo cómo el tacto rectal, si aquí hay un nódulo en la periferia, nos va a ayudar también junto con el PSA, si hay un nódulo firme, aumentado de tamaño, nos va a ayudar a tener que completar los estudios para confirmar el diagnóstico. Entonces hablamos primero del PSA, del tacto rectal, la ecografía y la biopsia. Ninguno reemplaza a otro. Habitualmente comenzamos por el PSA por la edad. Si de pronto el PSA me dio de un nanogramo, pues eso no tiene nada, tiene un nanogramo, tiene los niveles normales, se hace el tacto, no se seguramente que no se va a palpar nada, no hay que hacer biopsia. Por eso le decía que habitualmente por encima de 4. Y aquí estamos entonces también viendo la relación anatómica de todos los órganos genitales masculinos. Bueno. Bueno, los valores según la edad, menores de 50 años, menos de 2.5 nanogramos, entre 50 y 60, 3.5. Por eso es que habíamos dicho que 4 o por encima de 4 está indicado una biopsia. Porque si llega aquí hasta 3.5 y si tiene ya 4, bueno, aquí hasta 4.5. Y bueno, estos son los valores normales. Cuando hablamos de un cáncer de próstata puede tener 12, 15 nanogramos, o sea, 2, 3 veces el valor normal, ya eso casi que es fuertemente sospechoso, pero repito, siempre hay que acudir a la biopsia y a la biopsia dirigida a través de una ecografía para poder tomar la muestra y hacer el diagnóstico. Y les decía que hay otros patologías de la próstata que pueden elevar el PSA. Por supuesto que no lo van a elevar tanto como el cáncer de próstata. Entonces tenemos en primer lugar el cáncer de próstata, la hipertrofia, la infección urinaria, la prostatitis, el manejo de la endoscopia o de las tactos rectales y las biopsias. Se dice que cuando el paciente se les toma, hay pacientes que cada 6 meses le quieren hacer una biopsia de próstata, eso va subiendo más el PSA. Entonces el manejo de la endoscopia prostática es importante tenerlo en cuenta. Debe utilizarse de manera limitada cuando sea necesario. Hay unos parámetros, unas guías de manejo. ¿Por qué? Porque la biopsia de próstata no es inocua, es un riesgo. Recordemos que por mucho que se trate de esterilizar la parte de la próstata, del recto, es una zona contaminada y hay personas
que han terminado en un shock séptico a través de un foco infeccioso, a través de por una biopsia de próstata. Entonces, no es un procedimiento inocuo, tiene riesgo y hay que evitarlo. Un poquito la estadificación del tumor no es detectable clínicamente, ni en el microscopio. Hay casos en que se han diagnosticado metástasis y todavía no se ha encontrado el tumor primario. Entonces hay que hacer muchos cortes, sacar la próstata. Bueno. Estadio B, el tumor menor de 1.5 centímetros, sea comprometiendo uno o ambos lóbulos. El estadio C sale de la próstata extracapsular y se puede comprometer las vesículas seminales. Y ya el estadio D se refiere a metástasis a distancia. Entonces fíjense que siempre hemos hablado de esa estadificación clínica que nos indica el estado del tumor, la extensión del compromiso tumoral. Siempre el último estado tiene que ver con metástasis a distancia. Este es el aspecto histológico. Pequeños acinos, hace una estadificación según la escala de Gleason, no voy a profundizar en eso, que finalmente permite que el tumor se clasifique de bajo grado, mediano grado o alto grado. Alto grado más agresivo, más atipia desde el punto de vista citológico. Bajo grado mejor diferenciado. El tratamiento está diverso, de todas maneras siempre, como es un tumor hormono dependiente, siempre se van a dar drogas para bloquear el efecto de las hormonas masculinas. Siempre se va. También quirúrgico, radioterapia, hay que evaluar, hay que ver en qué estadio clínico está, a ver qué se puede hacer. Habitualmente si el tumor ya es extracapsular, salió de la próstata y está invadiendo la pared del recto, es difícil hacer una cirugía porque va a causar lesión del recto. Entonces habitualmente se hace primero la terapia antiandrogénica, disminuir el PSA, disminuir el tumor, y entonces ya después se puede intentar cirugía o radioterapia. Y por último tenemos las inflamaciones. Las inflamaciones pueden estar asociadas a hiperplasias incluso. La prostatitis aguda común, causada por bacterias gram negativas, volvemos a la vía ascendente, que habíamos hablado de las infecciones urinarias, síntomas, dolor por aquiuria, hematuria, igual que lo que vimos en las infecciones urinarias. La prostatitis crónica es importante en el sentido que, bueno, pueden ser varios procesos agudos que hacen que se vuelva una prostatitis crónica, puede estar asociada a las hiperplasias, pero también es importante clínicamente porque produce un endurecimiento. Las infecciones crónicas, como hay proliferación fibrosa en el proceso de curación, entonces la próstata se vuelve dura y eso puede confundir esa dureza con un tumor maligno. Siempre para mencionar la tuberculosis, que siempre la debemos tener en cuenta en nuestro medio, y hemos tenido algunos casos de orquitis tuberculosa, prostatitis tuberculosa, y se ven las mismas en pacientes con tuberculosis, por supuesto, y se ven las mismas inflamaciones granulomatosas dentro común en la característica de la inflamación granulomatosa tuberculosa, pero hay que tenerlo en cuenta porque las vías, los órganos, tanto en el hombre como en la mujer, el sistema genital masculino y femenino, pueden estar afectados por un proceso tuberculoso. Bueno, aquí hemos terminado la parte de la... Hola. Hola. Aquí estamos, doctora. Bueno, ¿alguna pregunta? Aquí hemos terminado con la parte del aparato genital masculino. Entonces, vamos a comenzar con el femenino, a ver hasta dónde alcanzamos.
con los órganos del aparato genital femenino. Es un poquito largo porque incluye el útero con sus estructuras anexas, que son las trompas y los ovarios, e incluye la patología placentaria, en donde vamos a hablar más que todo de la enfermedad trofoblástica y de la mama, la patología mamaria. Todo eso está incluido dentro del sistema genital. Que si quien no está de acuerdo, pues ya normal, no pasa nada. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, ¿Ya nada. están viendo? Sí. No tienen ninguna pregunta. No, Cuando doctor. ustedes no tienen preguntas, yo me imagino que todos lo han entendido divinamente bien. No sé por qué no les va bien en el examen. Porque yo les dije que el fin de semana, si no habían entendido algo de lo que estudiaran, me llamaran, me escribieran y nos poníamos de acuerdo y yo les resolvía, pero nadie llamó, o sea que yo dije, no, van a sacar 5, todos se lo saben. Bueno, vamos a hablar de la patología del aparato genital femenino. Un poquito más extensa que la del masculino, incluye los órganos genitales externos, que es la vulva, con sus partes, el útero, la vagina, perdón, el útero, con dos partes, que es el cuello y el cuerpo, cada uno tiene sus características, sus funciones y su patología propia, y luego las trompas y los ovarios. Entonces, por eso es un poco más extensa. Con relación a los genitales externos, que es la vulva, que es un repliegue, es piel con unas características especiales, es una piel rica en folículos pilosos, tiene la parte del monte de Venus, tiene los labios mayores y menores. Los labios menores tienen una característica, que tienen glándulas sebáceas sin folículos pilosos, porque habitualmente vemos que las glándulas sebáceas están asociadas a los folículos pilosos. Bueno, ahí hay una piel modificada en los labios menores. Está el introito vaginal y está el meato urinario, forman parte de los genitales externos. Entonces, en la piel de la vulva vamos a tener patología igual que la que podemos ver en la piel. Un tumor benigno, un linfoma, un leiomioma, lesiones similares a las que vemos en cualquier parte de la piel. Pero además hay unas, y en eso voy a hacer énfasis, en unas lesiones que son propias de la vulva en la mujer. Por ejemplo, el quiste del conducto de Bartolini. Las glándulas de Bartolini son unas glándulas de secreción mucosa que están en el tercio inferior de los labios mayores. O sea, que esta parte que está conservada aquí, tercio inferior de los labios mayores, están las glándulas de Bartolino. Bueno, esas glándulas de Bartolino o el conducto de esas glándulas puede taparse son productoras de moco, por tapones de moco asociados a procesos infecciosos, inflamatorios en edad reproductiva. Entonces se puede producir este quiste del conducto de la glándula de Bartolini en el labio mayor de la vulva, en el tercio inferior. O sea, aquí, si todo este es el labio mayor, está en el tercio inferior. Entonces es una afección de las mujeres en edad reproductiva, en donde al taparse el conducto, la glándula sigue produciendo secreción, se distiende y es un quiste que está ocupado por un material mucoso. Muy bien. Es doloroso, incómodo, se puede infectar y entonces el tratamiento es quirúrgico, que consiste en la marsupialización. ¿Qué es esto? Abrir la masa esa del quiste, extraer el producido que está ahí acumulado, sacar la cápsula y entonces dejar como una mecha con
del aparato genital femenino, estamos hablando de las lesiones propias. Puede haber quistes epidermoides, puede haber quistes mucosos de otro tipo, como en cualquier parte de la piel. Vamos a hacer énfasis en la patología propia, que no vamos a ver en otro sitio, como el quiste del conducto de la glándula de Bartolini, que es el único sitio de la anatomía donde hay unas glándulas mucosas que se llaman de Bartolini. Entonces, aquí les decía, puede haber un quiste mucoso, quiste epidermoide, esto lo podemos encontrar donde quiera que haya una glándula mucosa, en la boca, por ejemplo, podemos encontrar quistes mucosos frecuentes en la cavidad oral de las glándulas salivares menores, o los quistes epidermoides en cualquier parte de la piel. Es el más frecuente y afecta también el labio mayor. Es distinto a este, que es propio de la mujer en vida reproductiva, del quiste de Bartolini. Muy bien. Tumores, entonces vamos a ver tumores benignos igual que en cualquier parte de la piel. Linfomas, leiomiomas, papilomas escamosos, pólipos fibroepiteliales. Pólipo porque tiene el crecimiento hacia afuera, una masa, un pólipo. Fibra epitelial porque tiene un estroma fibroso recubierto de epitelio. Eso lo podemos ver en cualquier parte. Vamos a referirnos, por ejemplo, al condiloma acuminado, que si bien es cierto, lo podemos ver en cualquier parte de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Por qué? Porque es una neoplasia de transmisión sexual del virus del papiloma humano. Ese virus del papiloma humano produce condiloma acuminado, viral, virus del papiloma humano. Ya ustedes saben que la presencia de virus del papiloma humano en las células epiteliales, porque es un virus que afecta a las células epiteliales, se identifica por la presencia de estas células, de estos cambios que se llaman coilocitos, que es una vacuolización citoplasmática con unos núcleos irregulares. Todo esto clarito que ven ahí son coilocitos. Ya eso lo hemos visto varias veces, el efecto de acción viral del virus del papiloma humano. Cualquier lesión en la piel que tenga este aspecto o en las mucosas, vamos a sospechar o vamos a hacer el diagnóstico de una infección viral, una neoplasia de transmisión sexual que afecta entonces los genitales externos, tanto masculinos como femeninos. Y bueno, tiene un aspecto característico desde el punto de vista clínico. Estoy viendo proyecciones papilares y en el epitelio vemos estos cambios. Es lo que habitualmente se dice que es una lesión verrugosa, como una verruga exofítica irregular. Y un tumor propio de este sitio es este tumor que se deriva, es un tumor benigno, hidra de agua, de sudor, adenoma, tumor glandular papilar porque crece formando papilas. Entonces el hidroadenoma papilar es un tumor benigno de las glándulas sudoríparas apocrinas. Recuerden que las glándulas sudoríparas apocrinas solo las vemos en la piel delgada, en las axilas y en la región genital. Pero este tumor que se origina de las glándulas apocrinas lo vemos más en la región genital, en la vulva. El diagnóstico histológico no tiene clínicamente ninguna presentación especial, un pequeño nódulo, habitualmente menor de 2 centímetros, pero puede aparecer como lipoma, como leiomioma, como tumor de las glándulas. Ya el estudio histológico es el que va a hacer el diagnóstico, porque tiene las mismas consideraciones. Crece lentamente, habitualmente pequeño, y entonces solo el estudio histológico nos hace el diagnóstico. Muy bien. Vamos a hablar, continuando con la piel de la vulva, de una patología propia de allí, que la vamos a ver, óiganme bien, en la piel de la vulva, en la mucosa de la vagina y en el cuello uterino. Estos 3 sitios anatómicos están revestidos por epitelio escamoso. El de la vulva es epitelio escamoso, estratificado, queratinizado como las pieles.
El de la vagina, porque es una piel, pues. El de la vagina y el del exocervix es epitelio escamoso no queratinizado porque son superficies internas, mucosas, igual que la cavidad oral o que el esófago. Entonces, si entendemos esto, cuando pasemos al cuello uterino y a la vagina va a ser lo mismo. Van a cambiar las siglas, pero vamos a entender ahora. Se consideran lesiones premalignas. Premalignas solo afectan el epitelio, o sea que son intraepiteliales, no han roto la membrana basal, no es un carcinoma infiltrante. Solamente el epitelio escamoso estratificado. En la piel está queratinizado, en la vagina y en el cuello uterino no queratinizado. Entonces reciben el nombre de neoplasia, porque es una proliferación neoplásica intraepitelial, solamente en el epitelio de la vulva, y se llama BIN. Neoplasia intraepitelial vulvar. Son lesiones premalignas. ¿En qué consisten? En que premalignas hay proliferación anormal aumentada con atipia citonuclear de las células de ese epitelio escamoso, que en este caso se llama epidermis porque es la piel. Pero la vamos a dividir en 3 grupos. Y esos grupos, ¿con base en qué? Recuerden que siempre que vamos a clasificar algo decimos con base en qué. Dependiendo de la extensión del compromiso en el epitelio. Por ejemplo, PIN 1, neoplasia intraepitelial vulvar 1. Solamente las células que presentan los cambios de displasia, aumento de la celularidad, atipia citonuclear, están comprometiendo el tercio basal del epidermis. O sea, dividimos ese epitelio escamoso estratificado en 3 tercios. El BIN 1 solo el tercio basal, el BIN 2 los 2 tercios basales, y el BIN 3, fíjese, similar al carcinoma in situ, hay veces que no se puede, que es más subjetiva la clasificación, BIN 3 o carcinoma in situ, está comprometido todo el epitelio escamoso. Todas las células que están por encima de la membrana basal, no es una lesión maligna, se consideran lesiones premalignas. En un 80% estas neoplasias intraepiteliales están asociadas al virus del papiloma humano 16, del grupo 16. Vamos a recordar que hay varios grupos y que no todos tienen la capacidad de ser cancerígenos. El 16, el 18 están en relación, pero hay otros que no. Se presentan en la vida reproductiva y relativamente temprano. Fíjense que el 50% de las personas de las mujeres que presentan BIN son menores de 40 años. Y esto sucede porque ha habido un gran aumento en la frecuencia de las infecciones por el HPV. Las mujeres, entonces, un BIN puede evolucionar a un carcinoma, por eso se llama premaligna. Cuando ya rompe la membrana basal este carcinoma in situ e infiltra el estroma, entonces ya es un carcinoma infiltrante. Y otra cosa que voy a mencionar para que recordemos es que estas lesiones premalignas de la vulva, de la vagina y del cuello uterino están interrelacionadas entre sí, tienen relación con el virus del papiloma humano y habitualmente, por ejemplo, vemos aquí que además de tener un BIN, pueden tener un cáncer de vagina o de cuello uterino o lesiones premalignas en la vagina y el cuello uterino. Cuando hablemos de la vagina, entonces vamos a decir que las lesiones de la vagina pueden estar en relación con las de la vulva y el cuello uterino. Y cuando hablemos del cuello uterino, vamos a decir que pueden estar en relación con la de la vulva y con la de la vagina. O sea, estos 3 sitios anatómicos, genitales externos e internos femeninos, en relación con la infección, con las lesiones premalignas y con las infecciones por el HPV, están en íntima relación. Habitualmente cuando hay compromiso de una de esas superficies pueden estar las otras dos comprometidas. El aspecto clínico es variable, no tiene ningún, a menos que sea un condiloma como lo vimos, que es una lesión verrugosa. Pero las neoplasias intraepiteliales
no solamente en la vulva, la neoplasia intraepitelial, sino también en la vagina y en el cuello, no tienen ningún cuadro clínico específico, pueden aparecer como una leucoplasia, o sea, una manchita blanquecina o un poco enrojecida u oscura, pero no tienen ninguna presentación específica. Ahora vamos a hablar de los tumores malignos. Como es piel, vamos a tener que el 80 al 90% son carcinomas escamocelulares. Constituyen el 3 al 4% de los carcinomas genitales, o sea, dentro de los carcinomas genitales es el menos frecuente. Vamos a ver que es más frecuente el del cuello uterino, que es más frecuente el del endometrio, en general entre los carcinomas genitales es los menos frecuentes. Y entonces afecta a mujeres un poco de edad mayor que la del BIN. La del BIN era alrededor de 40, ya esto es por encima de los 60. Este BIN3, por ejemplo, carcinoma in situ, para que se transforme en un carcinoma escamocelular, si no se trata, hay algunos autores que dicen que pueden pasar más de 10 años. O se puede quedar siempre como BIN3, como carcinoma in situ. Ya como tumor maligno, vamos a ver que tiene distintos aspectos, ya como carcinoma. Aspectos clínicos, puede ser una masa verrugosa, exofítica, ulcerada, etc. Pero vamos a hacer una división que es importante y tiene que ver con la profundidad de la infiltración. Lo vamos a ver en el de cuello uterino, en el de vagina y en el de vulva. O sea, después que han roto la membrana basal, tenemos que medir la profundidad de la infiltración por debajo de la membrana basal. Y hacemos una gran división en los microinvasores o en los invasores. El microinvasor tiene menos de 1 milímetro de profundidad por debajo de la membrana basal. Y el invasor, pues ya más de 1 milímetro. ¿Qué importancia tiene esto? Porque resulta que el microinvasor casi que se comporta como un carcinoma in situ. En cambio, el que ha invadido más de 1 milímetro, ya ese sí tiene más propensión a alcanzar los linfáticos y a dar metástasis a los ganglios linfáticos. Cuando tiene más de 1 milímetro. Cuando tiene menos de 1 milímetro es casi como un in situ, que ustedes saben que los in situ no dan metástasis. Igualmente, vamos a irnos adelantando, porque vamos a ir comparando, va a suceder lo mismo en la vagina y en el cuello uterino, con la diferencia que en el cuello uterino, por ejemplo, definimos el microinvasor más de 3 milímetros, hasta 3 milímetros, perdón, y el invasor más de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque en el cuello uterino y en la vagina los linfáticos están más profundos, en cambio en la piel están más superficiales. Por eso aquí hacemos esta clasificación de menos de 1 milímetro en la vulva. Distintas formas de presentación, una área ulcerada, una área exofítica, una área blanquecina. Este es un melanoma maligno, para que se den cuenta que en la piel de la vulva puede ocurrir cualquier tumor. Lo que pasa es que el más característico de ahí es este carcinoma escamocelular. El epitelio escamoso es que estamos viendo cómo infiltra. Y el aspecto histológico, clínico es variable. Ya sabemos que afecta a mujeres por encima de los 60 años. Y desde el punto de vista clínico, el estadio 0 es carcinoma in situ que no da metástasis. Similar al microinfiltrante, menos de 1 milímetro de profundidad. Ya aquí con relación al tamaño, hablamos de un tumor menor de 2 centímetros, estadio 1, mayor de 2 centímetros, estadio 2. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa con el estadio 3? Que en el estadio 3 no es tan importante el tamaño. Lo que importa es, independientemente del tamaño, la extensión o el compromiso que tenga a estas estructuras. Por ejemplo, yo les había dicho que forma parte de los genitales externos, la vulva, el introito vaginal y el orificio uretral. Entonces es un tumor que está en relación, por ejemplo, con la uretra o con el introito vaginal y lo invaden,
independientemente de que tengan 1 centímetro, ya se constituye en un estadio 3 por estar extendiéndose a estas estructuras. Y el estadio 4, pues metástasis a distancia y la vejiga. Esto no pretendo que se lo aprenda, pero siempre lo pongo para que vean que hay que hacer una estadificación clínica y que la estadificación clínica se refiera al compromiso del tumor en el órgano afectado es distinto para cada tipo de tumor en cada órgano. Por supuesto que tomamos en cuenta el tamaño, pero también la relación o la invasión a estructuras vecinas. En la vagina, ya pasamos a la vagina, recordemos que la vagina es un conducto, un tubo fibromuscular tapizado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Une, digamos así, los genitales externos con el útero y está, constituye el órgano copulador femenino y además constituye también el canal del parto. Se debe dilatar hasta 10 centímetros para permitir el nacimiento del producto. Entonces, esa es la función de la vagina. Constituirse el canal del parto y ser el órgano copulador femenino. No tiene función hormonal. Bueno, anomalías congénitas, agenesia, ausencia de vagina, atresia, falta de desarrollo y hay un cordón fibroso, vagina tabicada. Recordemos que los órganos que son unos se forman por la unión de dos partes, de los dos esbosos. Entonces, a veces esa unión no es completa, puede quedar tabicada o pueden haber bandas o puede haber 2 vaginas. Ya son infrecuentes y habitualmente el diagnóstico se hace en la edad, en la menarquia, cuando la niña ya le llega a su momento de desarrollo, no tiene el sangrado, no sale el sangrado, y entonces muchas veces es cuando se diagnostica la agenesia o la atresia, pero son infrecuentes. Constituyen defectos en la formación o en la fusión de las porciones distales de los conductos de Müller, ¿cierto? Lo que yo les decía, los órganos que son únicos se unen en el desarrollo embrionario de 2 porciones o 2 esbosos. Vimos en el páncreas y vimos en el páncreas que cuando no se unen da lugar al páncreas divisum. En cambio aquí da lugar a la vagina duplicada o a la vagina tabicada. Bueno, la adenosis, adeno es glándula. Entonces la adenosis es proliferación de glándulas en la vagina. Sucede en relación con las mamás, cuando las mamás durante el embarazo le administraban de pronto de una amenaza de aborto y le administraban esta droga, el dietiletilvestrol. Esas niñas, cuando nacían, eso interfería, porque amenaza de aborto en el primer trimestre interfería con el desarrollo de los órganos femeninos y se presentaban glándulas mullerianas en la vagina. ¿Cuál es la gravedad? Que de esas glándulas mullerianas se originaba un carcinoma de células claras en mujeres jóvenes. Ya esta droga no se usa, ¿sí? Pero se encontró asociada y por eso se tuvo que suspender. Igual que creo que vimos que estaba asociada a algunas malformaciones congénitas. Quiste en la vagina, restos del conducto de Wolf o que afectan la pared lateral de la vagina. O quistes mucosos en la parte proximal del epitelio mulleriano. Orienta un poco la ubicación del quiste. Si está en la pared lateral, vemos un conducto revestido de un epitelio biestratificado, y si vemos un quiste que está en la parte proximal de la vagina, revestido por epitelio mucoso, entonces quiste mucoso. Comportamiento benigno.
También vamos a ver neoplasias, pólipos, rhabdomiomas, leiomiomas, hemangiomas, todos los tumores benignos que se pueden originar en cualquier sitio, los podemos ver, el diagnóstico es histológico. Entonces vamos nuevamente a hablar de las lesiones premalignas, pero como tienen las mismas, ambas comienzan por B corta, tanto vagina como vulva, entonces aquí nos vamos a quedar igualito. Aquí ponemos VAIN. En la vulva era VIN, aquí para diferenciarlo vagina, VAIN. Neoplasia intraepitelial vaginal, igualito, 1, 2 y 3. 1 el tercio basal, 2 los 2 tercios basales, 3 todo el espesor del epitelio, similar al carcinoma in situ. Igualmente asociado al HPV, igualmente en relación con lesiones en la vulva o en el cuello, y corresponden a menos del 1% de los tumores malignos. Entonces aquí tenemos estas lesiones premalignas, son las VAIN. También se les llaman displasia vaginal 1, 2 o 3. Es importante ese dígito, 1, 2 y 3. 1 está comenzando, tercio basal, 2, los 2 tercios, y 3, todo el espesor, que ya es como un carcinoma in situ. El carcinoma escamocelular es el más frecuente en la vagina, es epitelio escamoso, 95%. Ya vimos el adenoma de células claras en pacientes jóvenes con las mamás expuestas al dietiletilvestrol. Pero aquí vamos a ver un tumor nuevo, que es el rhabdomyosarcoma embrionario, a pesar de que no tiene el término blastoma, pero entonces se lo cambiaron por embrionario y así se llama. Se origina de las células musculares estriadas embrionarias, sarcomas, músculo estriado, rhabdomio, músculo estriado, de origen mesodérmico, embrionario, y por lo tanto afecta más a niñas en la vagina, este tumor. Bueno, aquí estamos viendo el epitelio con un cambio de displasia o de VAIN, está comprometiendo todo el tercio, aumento de la celularidad, atipia nuclear, desorganización, pero no ha roto la membrana basal. Este es un papiloma fibroepitelial, un tallo de tejido fibroso, tumor benigno. Y ahora vamos a hablar de las malignas de la vagina. Carcinoma de células escamocelular, el 95%, el de células claras, pero solo en niñas, 15 a 20 años, expuestas al dietiletilvestrol. Ya digamos que esto ha disminuido porque ya esta sustancia no se usa. Y era pues un pronóstico de vida, los tumores de células claras son muy agresivos. Bueno, pero vamos a hablar del escamocelular en la vagina, que igualmente después lo vamos a mencionar en el cuello uterino, en donde aún es más frecuente. Igualmente serotipos que producen cáncer HPV, igualmente en relación con tumores del cuello uterino y de la vulva, son más frecuentes en la parte posterior y superior de la vagina. Y también, igual que vimos el de la vulva, en la vulva dijimos de 60 a 90 años, bueno, un promedio de 70 años. Y aquí el microinvasor, igual que el que vamos a ver en el cuello uterino, es hasta 3 milímetros. En cambio, en la vulva dijimos que era apenas a 1 milímetro. Y la explicación, bueno, esta clasificación de microinvasor e invasor tiene que ver con la capacidad de alcanzar los linfáticos y producir metástasis por vía linfática. Entonces, ya habíamos dicho que en la vulva era 1 milímetro, porque después de 1 milímetro es que aparecen los linfáticos y el riesgo de metástasis aumenta. En cambio, en la vagina y en el cuello uterino, los linfáticos están más profundos, están a 3 milímetros, a más de 3 milímetros. Por eso se toma como medida 3 milímetros. Entonces aquí el microinvasor igual o menor a 3 milímetros. Pronóstico de sobrevida a los 5 años del 80 al 90%, sobre todo si se diagnostican tempranamente. Y el rhabdomyosarcoma embrionario, niñas menores de 5 años. Repito, no tiene la palabra blastoma, debería llamarse rhabdomyoblastoma, pero no, un término que se usa en rhabdomyosarcoma embrionario. Y aquí vemos células musculares lisas, rhabdomioblastos.
o sea, células precursoras de la célula muscular lisa. Es poco frecuente y tiene una característica que se origina en la parte anterior de la vagina. Se origina del músculo esquelético o estriado en el mesénquima. ¿Y qué pasa? Que por estar en la parte anterior de la vagina, habitualmente la mamá cuando está haciéndole de pronto, bañando a su niñita, ve que unas bolitas le salen por la vagina. Porque aquí, como estamos viendo, desde el punto de vista macroscópico, tiene la forma de racimos de uva, como pequeñas estructuras redondeadas, claras, que le dan este aspecto que lo han descrito como el racimo de uva a través de la vagina. Entonces aquí le hicieron la vaginectomía y aquí estamos viendo estas lesiones nodulares característicos en una niña de un rhabdomyosarcoma embrionario, también se le llama sarcoma borrioide. Mal pronóstico, como todos los sarcomas. Muy bien. En el útero, ¿tienen alguna pregunta? Hasta donde alcancemos y mañana continuamos hasta donde se acabe el tiempo, ¿vieron? Hola. Listo, doctora. Ok, listo, doctora. Bueno, mira, en el útero tiene dos componentes, el cuello y el cuerpo. El cuello para lo único que sirve es para fijar al cuerpo, porque el cuello es la parte fija. El cuerpo es la parte libre. Entonces, el cuerpo es el que crece y aumenta de tamaño durante el embarazo. Si estuviera fijo, rodeado por tejido areolar, estuviera atrapado, no pudiera crecer. Entonces, el útero está fijo por el cuello. A continuación de la vagina viene el cuello que fija el útero. También el cuello se dilata, igual que la vagina, al momento del parto. También el cuello debe permanecer cerrado durante el embarazo para que el peso del producto no vaya a permitir que se salga y que se produzca un aborto. Hay algunas personas que dicen tienen una insuficiencia del cuello cuando el cuello se abre, entonces comienzan a tener abortos. Entonces le dicen, no, hay que cercar el cuello, cerclaje en el cuello, y que se tiene que estar acostada porque tiene tendencia a abortar cuando ese cuello se abre y no permanece cerrado y permite que a medida que vaya mayor riesgo, a medida que vaya creciendo el producto, se pueda salir el producto porque se abre el cuello. Entonces, esa es la función del cuello. El cuello también se le llama cervix. Entonces, si tenemos procesos inflamatorios en el cuello, no se van a llamar cuellitis, sino cervicitis, inflamación del cuello o cervix uterino. Puede ser aguda o crónica, puede venir por vía ascendente, puede estar asociada a infecciones micóticas, cándida, candidiasis, micosis, tricomonas, todas esas, algunas de las cuales son de transmisión sexual, las infecciones o inflamaciones en el cuello uterino. Agudas o crónicas habitualmente se relacionan con salida de flujo por los genitales externos. Entonces las características del flujo van a depender del microorganismo. Por ejemplo, las tricomonas producen un flujo maloliente, abundante. Los hongos producen un flujo que produce mucho escozor y también un flujo abundante, etc. Pero para esto el diagnóstico es haciendo un estudio de esa secreción, un estudio bacteriológico. Entonces ahí las bacteriólogas identifican qué tipo de microorganismo tiene, si tiene Gardnerella, si tiene tricomonas, si tiene hongo, si tiene gonococo, y ya se hace el tratamiento adecuado. Bueno, las neoplasias en el útero, en el cuello uterino, puede ser un leiomioma de músculo liso. Se nos está acabando, entonces lo vamos a dejar aquí. O unos pólipos que se originan del epitelio endocervical. Bueno, el cuello uterino, la parte externa, que se llama exocervix, exo afuera, exocervix es epitelio escamoso.
endocervi, que es el canal endocervical, es epitelio columnar, o sea, mucoproductor. Entonces el leiomioma es, el pólipo es endocervical, una proyección polipoide revestida por epitelio columnar, mucosecretor endocervical. La hiperplasia microglandular, proliferación de pequeñas glándulas. Esta lesión está asociada al uso de anticonceptivos orales. Y volvemos a las lesiones premalignas, ya aquí como es cervi, entonces NIC, neoplasia intraepitelial cervical, o también algunos usan sin, al revés, neoplasia intraepitelial cervical. Los tumores malignos que vamos a ver que pueden ser, son principalmente escamosos, pero también como hay un componente endocervical que es glandular, también adenocarcinoma, pero los carcinomas escamocelulares son los más frecuentes. Y vamos también a ver que hay relación entre el carcinoma escamocelular o las lesiones premalignas del útero, del cuello uterino, perdón, con las de la vagina y con las de la vulva. La patología del cuerpo es completamente distinta. Es como si el útero fueran dos órganos en uno. Así como hemos dicho, por ejemplo, adenohipófisis y hipófisis posterior. Corteza suprarrenal y médula suprarrenal. Como si fueran dos órganos en uno, tienen distintas funciones morfológicamente y la patología también es distinta. Entonces, intraepiteliales invasivas. El cáncer de cuello uterino es el cáncer mejor documentado en el mundo en prevención, diagnóstico temprano y curación. Tan fácil que es detectar un cáncer cervical temprano simplemente con el uso frecuente de ese examen, que es una citología que habitualmente llamamos vaginal. Pero resulta que si no tenemos esa precaución, las mujeres en vida reproductiva, de estar haciéndose esta prueba, habitualmente cuando consultan ya tienen un cáncer avanzado. Siendo una técnica tan fácil, no tiene valor, todas las EPS la hacen sin cobrar, sin ningún problema. Y sobre todo que cuando se diagnostica temprano, la tasa de curación es alta. Sin embargo, tristemente hay que decir que todavía muchas mujeres mueren por cáncer de cuello uterino. Muchas mujeres mueren por cáncer de cuello uterino en nuestro medio, pudiéndose detectar tempranamente. Un poco de la patogénesis en relación con el cáncer de cuello uterino, factores epidemiológicos, que es igual tanto para las intraepiteliales como para las infiltrativas. Los virus están en primer orden. Ahora con la famosa vacuna creen que es suficiente, pero hay que también disciplinarse en las costumbres, en el manejo de la vida sexual. Por ejemplo, las personas con promiscuidad, muchos compañeros sexuales. Entonces, cada compañero sexual tiene su historia y ese es un riesgo grande. La edad temprana de las relaciones sexuales, llámese edad temprana, menores de 18 años, son un riesgo. La multiparidad y además esa paciente que inició sus relaciones sexuales a los 15 años, seguro que va camino a la promiscuidad. Ese compañero de los 15 años no se va a quedar con él para el resto de la vida. Entonces, de aquí nace la promiscuidad. Entonces, tempranas relaciones, de aquí a la promiscuidad hay un paso. Entonces, ya prácticamente que no controlan esta promiscuidad cuando comienzan con esas relaciones tempranas. Ya vimos en la presencia del HPV, la infección por clamidias también se considera un factor de riesgo. Y aquí vamos a ver lo mismo, la neoplasia intraepitelial, cervical, NIC, 1 o displasia leve, tercio basal, 2 tercios basales, todo el espesor del epitelio o carcinoma in situ. Entonces aquí estamos viendo el HPV, los coilocitos, esas vacuolas perinucleares con esos núcleos irregulares, dicen que núcleos como en contornos irregulares como en uva pasa, aquí los estamos viendo también. Aquí estamos viendo un carcinoma infiltrante
una displasia severa, NIC3, y aquí esa displasia se puede extender al epitelio glandular. Entonces, mire, este es el epitelio glandular, epitelio columnar con núcleos basales, y aquí hay al ladito un epitelio estratificado con carcinoma in situ, mínimo una displasia severa. Entonces decimos que hay una extensión a la metaplasia con extensión al epitelio glandular, metaplasia escamosa. Muy bien. El más frecuente es el escamo celular, 95%, el otro 5% queda para la adenocarcinoma. Es infrecuente en los Estados Unidos. Este es un país en vías de desarrollo, en donde no hay muchas oportunidades, en donde desde el punto de vista socioeconómico son países pobres, no hay buena salud, no hay escolaridad, no hay el nivel de escolaridad es bajo, el acceso a los sistemas de salud es pobre, entonces por eso vemos causas más importantes de muerte en Centroamérica, África y Asia, por esos factores. Edad promedio 51 años. Los factores epidemiológicos son los mismos que acabamos de ver de las premalignas, o sea, el HPV, la promiscuidad, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la multiparidad y las infecciones por clamidias y por virus del papiloma humano, los mismos. Importante, este síntoma es un síntoma temprano que todavía nos puede estar hablando de un cáncer inicial, de una displasia severa, de un carcinoma in situ, que es el sangrado postcoital. Entonces la persona que consulta y dice que después que tiene relaciones queda manchando un poquito sangre. Hay que ponerle atención. De pronto dicen, no, es que estoy con sangre porque me maltrataste. No tendría por qué sangrar. Entonces, ese sangrado postcoital puede constituirse en una alarma y podría tratarse de lesiones iniciales. Desde el punto de vista macroscópico, puede ser endofítico, o sea, crece hacia el canal, o exofítico, vemos la masa que se proyecta en la parte externa. ZT, que es zona de transformación, o sea, hasta donde llega el epitelio escamoso exocervical y se continúa el endocervical, zona de transformación. Habitualmente ese es el sitio donde se inicia el cáncer, en la zona de transformación, en la CT, en la zona de transformación entre el epitelio escamoso y el epitelio endocervical que continúa. Microinvasor, igualmente menos de 3 milímetros, invasor más de 3 milímetros, igual que en la vagina. Puede ser, es un carcinoma escamocelular, aquí podemos ver una variante de células pequeñas, que igual al carcinoma de células pequeñas del pulmón es mucho más agresivo que el de células grandes. Las metástasis por vía linfática, pero importante, estos tumores por la relación anatómica con otros órganos puede extenderse, no es metástasis, es invasión local por extensión, no por metástasis, a la vagina, hacia abajo, hacia arriba al cuerpo del útero, hacia el recto, extensión del tumor. Las metástasis sí pueden ser por vía linfática o por vía hemática. Y el otro tumor, el 95% es escamocelular, un % lo dejamos para el adenocarcinoma que se origina del epitelio glandular endocervical o una combinación entre el glandular y el escamoso, entonces sea adenoescamoso, aquí le quitamos esta ahí, adenoescamoso o un carcinoma indiferenciado. Bueno. En cuanto a la estadificación clínica,